Al escribir en Excel no siempre lo hacemos de forma perfecta. Cometemos errores y en las fórmulas no estaremos exentos de esto. Muchos de los errores que cometemos están relacionados con las referencias de celdas que usamos, pero también habrá ocasiones en que haya errores de fórmulas en las que Excel mostrará mensajes de error. Estos mensajes los vamos a ver a detalle en el capítulo 6 y en este video solo veremos cómo modificar las referencias en caso de que nos equivoquemos con ellas y también otras formas de editar y modificar las fórmulas. Para la edición lo recomendable es usar la barra de fórmulas, tenemos mayor flexibilidad y espacio para hacerlo. En este libro hay algunas fórmulas que vamos a editar, todas ellas son fórmulas simples. Si hacemos clic en las celdas que contienen estos números vamos a ver algunas fórmulas en la barra de fórmulas. Para modificar una fórmula vamos a hacer doble clic en la celda que la contiene. Voy a modificar esta que tengo al principio, que tiene el resultado de 728. Lo que voy a hacer entonces es hacer doble clic sobre ella. Vemos cómo automáticamente se muestra la fórmula. También en la barra de fórmulas vemos cómo están marcadas las celdas que forman parte de ella. Una vez que hacemos doble clic podemos usar las flechas para movernos dentro de esa fórmula y hacer correcciones de forma manual. Como lo estás viendo, borré la primera celda, que es la celda B2, es esta. Una vez que la borro voy a seleccionar otra para que forme parte de esa celda, o bien puedo teclearla directamente, pero si la celda la tengo visible lo más fácil sería hacer clic sobre ella. Como estamos viendo, aparece el nombre de un rango que yo le di a esa celda. Una vez que tenemos esa nueva referencia de celda, presionamos Enter y automáticamente la fórmula la hemos modificado y le hemos cambiado la referencia de la primera celda, como estamos viendo en este ejemplo. Otra forma de hacer esto que acabas de ver es usando el mouse. En vez de hacer clic en las celdas, las podemos mover de lugar. Vamos a ver esto sin importar en qué posición esté el punto de inserción. Como estamos viendo, si ponemos el cursor dentro de las celdas que forman parte de esta fórmula y lo acercamos a los bordes, vemos cómo cambia a esas flechas. Una vez que está así, hacemos clic y sin soltar el mouse, movemos de posición esa celda. Nota en la fórmula cómo va cambiando también la referencia de la celda. La voy a soltar aquí, ahora presiono Enter y esta nueva celda forma parte de la fórmula. Como estás viendo, podemos hacer esto con cualquiera de las celdas y de esta forma se actualiza como lo estás viendo. Excel tiene funciones y algunas fórmulas también que pueden usar rangos de celdas. Ya vimos en un video anterior en qué consisten los rangos de celdas. Le indicamos a Excel qué celdas van a formar parte de ese rango. Lo vimos cuando hablé sobre los nombres de rangos. Voy a presionar Escape para salir del modo de edición. Presionar Escape es la forma más fácil de evitar que modifiquemos por error la fórmula. Por ejemplo, tengo esta fórmula activa. Si no quiero hacerle nada, entonces presiono la tecla Escape. Aquí abajo tengo unas sumas de estas celdas. Si hago doble clic, vemos cómo se pone este borde azul. Y a diferencia de las otras fórmulas, vemos cómo aparecen diferentes cuadros en las celdas. Esto es porque está incluyendo varias celdas. En este ejemplo estamos viendo un rango. Esto significa de B2 a B6, que es exactamente lo que vemos con este borde. Está rodeando justamente este rango desde B2 a B6. Aquí yo usé una función llamada suma, la cual veremos en el siguiente capítulo. Aunque no tiene gran ciencia, lo único que hace es sumar una serie de números que nosotros incluyamos como rango, que en este caso es este rango. Vamos a modificar este rango de la misma manera que seleccionamos diferentes celdas acá. Cuando colocamos el cursor cerca del borde vemos cómo aparecen esas flechas, podemos mover el rango, vemos cómo ha cambiado también aquí. Si presionamos Enter, cambia la suma, es exactamente este porque está sumando esto también. El rango no solo lo podemos mover, también lo podemos extender. En las esquinas aparecen unos cuadros pequeños. Cuando colocamos el cursor y aparecen esas flechas inclinadas, podemos hacer clic y sin soltar el mouse, extenderlo. Vemos cómo ha cambiado también el rango. Voy a extenderlo a todos los números estos. Y una vez que ya está, presiono Enter. Hemos modificado ahora el rango. Lo que está sumando son todos estos números.
Vamos a modificar esta fórmula, hacemos doble clic sobre ella. En vez de C4 quiero otra celda, por lo tanto la borro y selecciono esta, presiono Enter. Aquí tengo una fórmula que, si te fijas en la barra de fórmulas, se ve solo un signo igual. ¿Esto porque vamos a extender el área de la barra de fórmulas? Colocamos el cursor en el borde hasta que aparezcan esas flechas blancas y una vez que está así arrastramos hacia abajo y vemos cómo hay más información oculta. Esto es porque yo escribí la fórmula de esa manera. Cuando trabajamos con fórmulas complejas que lleven gran cantidad de datos, es buena idea separar esos datos para no perdernos entre tanta información de forma horizontal, que es la forma que vemos normalmente cuando creamos fórmulas como esta, siempre de forma horizontal. Sin embargo, de esta manera también podemos separar algunos datos y tener visualmente una idea mejor de qué es lo que está haciendo la fórmula. Estamos viendo aquí cómo está aislada una única celda, luego sigue una suma de esta división de celdas entre paréntesis, posteriormente una multiplicación y después otra división con otra suma entre paréntesis. No importa si tenemos espacios en blanco como estamos viendo, Excel ignora eso. Inclusive aquí yo podría agregarle más espacios en blanco y el resultado seguirá siendo el mismo en la fórmula, como puedes ver. Por lo tanto, Excel nos da la posibilidad de separar los datos para visualmente tener una idea mejor de lo que estamos haciendo con esa fórmula. Vamos a hacerlo con esta fórmula. Voy a borrar todo, presionamos la tecla suprimir. Para trabajar con saltos de línea, que es lo que yo hice en esta fórmula, son saltos de línea, así se les llama, vamos a hacer lo que hice en esta celda. Presionamos el signo igual para indicarle a Excel que vamos a escribir una fórmula. Ahora, en vez de trabajar directamente en la celda, vamos a trabajar en la barra de fórmulas. Para hacerlo más fácil, voy a hacer clic en esta celda para que forme parte de la fórmula. Ahora presionaré la tecla Alt y luego presionaré Enter. Con esto se ha creado un salto de línea. Vemos como el punto de inserción saltó a la siguiente línea. Ahora escribiré el signo de más y seleccionaré esta otra celda. Nuevamente, presionando Alt, presiono Enter. Se ha creado otro salto de línea. Ahora agregaré el signo del asterisco para crear una multiplicación. Y por último selecciono este 32. Podemos hacer la zona de la barra de fórmulas un poco más alta para ver lo que estamos haciendo. Una vez que ya está finalizada, presionamos la tecla Enter y ya hemos agregado una fórmula usando saltos de línea, como estamos viendo. Si dejamos el signo, el operador matemático solo, Excel mostrará un error. Siempre es importante que después del signo pongamos la referencia o referencias que vamos a usar en esa operación, que en este caso es una suma. Con esto ya hemos terminado lo que es una fórmula usando saltos de línea. Más adelante crearemos fórmulas más avanzadas y en el cual veremos la gran utilidad que tiene esto de crear saltos de línea. Esta fórmula es muy sencilla, por lo tanto no hay gran diferencia entre hacerlo horizontalmente o verticalmente, como estamos viendo. Voy a revisar la normalidad, el ancho de la barra de fórmulas. Otra cosa interesante que tenemos al trabajar con referencias de celdas es que si las usamos en algunas fórmulas y posteriormente movemos de lugar esas celdas, Excel automáticamente actualiza la fórmula o la modifica para reflejar esos cambios, por lo que seguirá manteniendo el mismo resultado. Esto lo vamos a comprobar a continuación. Si hacemos doble clic en esta fórmula, vemos que las celdas que forman parte de esa suma son estas tres. Vemos el nombre B, C y D3. Voy a presionar Enter. Ahora lo que voy a hacer es insertar una columna en esta zona de aquí. Y si seguimos viendo, la fórmula sigue teniendo el mismo resultado. Voy a hacer doble clic para ver ahora cómo está. Hace un momento era B, C y D. Ahora vemos cómo cambió a BDE y están seleccionadas las celdas que contienen esos valores. No nos preocupemos si después deseamos mover de lugar la información insertando columnas o filas o moviendo las celdas de posición directamente. Es lo que voy a hacer ahora. Voy a seleccionar esta celda y la voy a mover aquí arriba. Vemos cómo sigue manteniendo el resultado. Si hacemos doble clic, estamos viendo que Excel actualizó la fórmula y agregó la nueva referencia de esta celda que forma parte de la fórmula. Seguirán conservando los valores originales y de ser necesario cambiará las referencias que tenga
de celdas. Vamos a ver unas opciones llamadas opciones de cálculo o recálculo. Vamos a seleccionar la ficha fórmulas. Al final vemos una opción que dice opciones para el cálculo. Hacemos clic y vemos cómo aparecen tres opciones. La primera de ellas es la que está seleccionada por defecto donde dice automático. Si cambiamos a manual, vamos a ver qué pasa. Recordemos que cuando actualizamos las celdas, si esas celdas forman parte de alguna fórmula, automáticamente la fórmula se actualiza, pero siempre y cuando esta opción de automático esté seleccionada. Voy a cambiar el valor este a 100, presionaré Enter y vemos como el 728 que forma parte de la fórmula no cambia y esta celda forma parte de la fórmula. Debería haber incrementado el valor porque es una suma. Voy a presionar Escape. No lo hace porque acabo de modificar las opciones de cálculo de automático a manual. Voy a regresarlo nuevamente a automático y ve cómo cambia el 728. Incluso este también porque usa valores de las celdas de arriba como estamos viendo. Con las opciones de recálculo lo que vamos a hacer es decirle a Excel que cada vez que modifiquemos algún valor actualice las fórmulas que utilicen la referencia de esa celda. Lógicamente esto usa el CPU de la computadora, incluso también la memoria. Es por eso que Excel nos da opciones de si queremos hacer el cálculo automático o no. Habrá ocasiones en las que tengamos libros con decenas o tal vez cientos de fórmulas y esto podrá hacer lenta la PC. Es por eso que podemos decidir entre automático o manual o esta segunda opción que dice automático excepto en las tablas de datos. Las tablas las veremos más adelante. Por último, tenemos una opción para mostrar las fórmulas en vez de los valores que ellas arrojan. En esta parte donde dice auditoría de fórmulas tenemos una opción que dice mostrar fórmulas. Vamos a presionarla. Vemos que al presionarla se hacen las celdas más anchas y se muestran las fórmulas como estamos viendo. No te preocupes por esto de lo ancho, realmente es de forma temporal. Si regresamos otra vez a los valores originales, todo regresa a la normalidad como estamos viendo. Esto es útil por si queremos saber rápidamente qué es lo que hicimos en cada una de las celdas. Sin necesidad de hacerlo de la otra forma que hemos estado viendo, tenemos que hacer clic en las celdas para ver qué es lo que dice aquí arriba. Con mostrar fórmulas las vamos a ver rápidamente. Voy a regresar a como estaba normalmente. Y estas son algunas de las cosas que podemos hacer con las fórmulas una vez que ya las hemos escrito. Podemos modificarlas, agregarles nuevos datos, moverlas del lugar o moverlos las referencias de celdas que contienen del lugar, hacer los rangos más grandes en caso de que usemos rangos, como en el caso de esta función, nombres de referencias, como en este ejemplo.